veamos ahora cómo se hace una prueba de hipótesis para varianza. Podríamos comenzar que la hipótesis nula sería que la varianza poblacional es igual a una varianza cero. El estadístico de prueba para pruebas de varianza es chi cuadrado, que lo calcularíamos con esta forma. Ahí tenemos entonces un... bueno, dependiendo también de cómo se plantea la hipótesis alternativa, también pues se van a considerar pruebas de cola superior, cola inferior o pruebas de dos colas. Nos dice acá, el ejemplo 8, el administrador de un mismo centro cree que la desviación estándar del número de personas que hacen uso de las computadoras en un día es superior a 8. Una muestra aleatoria de 15 días resultó en la información siguiente y aparecen ahí 15 datos. A un nivel de significancia del 10%, pregunta, ¿los datos parecen apoyar la afirmación del administrador? Asuma que la variable está normalmente distribuida. Entonces, aquí tenemos el formato, estamos considerando una prueba de hipótesis en el esquema tradicional. Acá pues pondríamos cuál es el parámetro de interés, la desviación, la verdadera desviación estándar poblacional. Vamos a considerar como hipótesis nula, vamos a ponerle acá, que es 64, y como alternativa que es mayor que 64. Aquí estamos hablando de varianza, por eso ese 8 va elevado al cuadrado para que sea varianza. Entonces tenemos 64 y nuestro nivel alfa de la prueba es de 0.10. El estadístico de prueba es este. Si nosotros calculamos la varianza para los 15 datos que tenemos ahí, nos va a dar un valor de 125.49. N es 15, sigma sub 0 cuadrado es 64. Sustituyendo acá, tenemos un valor de 27.452. Vamos a ver cuál sería la región de rechazo, la hipótesis nula y la de aceptación. Entonces tenemos que buscar en las tablas de la distribución chi cuadrado para, como es pruebas de cola superior, todo el alfa se va a acumular en la parte derecha. Buscamos para 0.10 con 14 grados de libertad. Eso da un valor de 21.064. Eso lo pueden ver ustedes en la tabla de distribución chi cuadrado. Entonces, ese valor es el que me divide la región de rechazo de la región de aceptación o no rechazo. Como el valor que me da la muestra es mayor, es 27.452, entonces nuestra conclusión pues sería rechazar la hipótesis nula y como conclusión decir pues que hay evidencia de que indica que la desviación estándar podría ser mayor que 8 a un nivel de significancia de 0.10. Veamos ahora cómo se realizan pruebas para diferencias de medios. Aquí vamos a considerar tres casos. El caso 1, que son poblaciones normales con varianzas conocidas.
El caso 2, que serían poblaciones normales con varianzas desconocidas pero iguales. Y el caso 3 serían poblaciones normales con varianzas desconocidas y diferentes. Entonces, en el caso 1, que son poblaciones normales con varianzas conocidas, nuestra hipótesis nula sería que la diferencia de medias es igual a un valor delta sub 0. El estadístico de prueba Z es Z, que lo calcularíamos con esta expresión, y dependiendo de las hipótesis alternativas, pues también se convierten en de cola superior, cola inferior o de dos colas. Veamos este ejemplo. Dice, un ingeniero químico está interesado en reducir el tiempo de secado de cierto tipo de pintura. Se prueban dos formulaciones. La primera es la formulación tradicional que durante muchos años ha usado y cuyo tiempo de secado tiene una desviación estándar de 8 minutos. A esta formulación se le agregará un nuevo ingrediente que se supone reducirá el tiempo de secado sin afectar la variabilidad de este. Se pintan 10 especímenes con cada una de las formulaciones en orden aleatorio, resultando en tiempos promedios de la primera media es de 121 minutos y la segunda es de 112 minutos. ¿Qué conclusión puede obtener el ingeniero acerca de la efectividad del nuevo ingrediente? Use un nivel de significancia de 0.05 y suponga normalidad. Vamos a aprovechar este formato para llenarlo con estos datos. Pero entonces aquí vamos a considerar como hipótesis nula que la diferencia entre las dos medias es 0, o lo que es lo mismo decir que las medias son iguales. Contra una hipótesis alternativa de que la media 1 es mayor que la media 2. Y el nivel de significancia es 0.05. Veamos entonces el estadístico de prueba Z será calculado por
Veamos cuáles son los datos que tenemos en las muestras. Entonces, ahí tendríamos los valores que nos dan el valor Z, que nos da la muestra. ¿Con qué vamos a comparar eso? Con la región de rechazo que tengamos definida. Como dice que el nivel de significancia de la prueba que nos piden es de 0.05, ustedes pueden ver en la tabla de distribución Z que acumulando el 0.05 en la parte derecha, porque es prueba de cola superior derecha, ese valor, el valor crítico es 1.645. Entonces, como el valor 2.52 está a la derecha de ese valor, entonces estamos en la región de rechazo. Y diríamos rechazar la hipótesis nula y decir pues que el ingeniero puede concluir a un nivel del 0.05 que añadir el nuevo ingrediente reduce significativamente el tiempo de secado. O sea, porque rechazamos la hipótesis nula de que las medias sean iguales, por lo tanto, estaríamos implícitamente aceptando que la media 1 es mayor que la media 2. Bueno, ahora, en el caso 2, cuando suponemos que las muestras vienen de poblaciones normales, pero no conocemos las varianzas, pero las podemos asumir iguales. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa decisión de decir que aunque sean desconocidas las varianzas, pero se pueden considerar iguales? Eso es haciendo los diagramas de caja comparativo. Sí, ustedes lo pueden hacer en el lenguaje R, los diagramas de caja comparativos, y ver si las variaciones son iguales, aproximadamente iguales. En ese caso, en el caso 2, la hipótesis nula que consideraríamos es también
El estadístico de prueba, pues, es T, el estadístico T, que va a estar calculado ahora con esta fórmula, donde S sub P es como la desviación estándar combinada de las dos muestras, que va a tener que ser calculada con esta ecuación, y los grados de libertad también de las muestras combinadas es N1 más N2 menos 1. Ahí tienen ustedes un ejemplo. Ustedes estudienlo, prácticamente son parecidos, solo que ahora las distribuciones van cambiando. La distribución Z, para el caso de poblaciones normales con varianzas conocidas, ahora la distribución T, para el caso de poblaciones normales con varianzas desconocidas, pero iguales. Y el caso 3 serían poblaciones normales con varianzas desconocidas y diferentes. Bueno, en el caso 3, cuando a través de los diagramas de caja vemos que las varianzas poblacionales son desconocidas, pero además diferentes, entonces siempre el estadístico de prueba va a ser T, calculado con esta ecuación. Lo que cambia ahora bastante con respecto a los casos 1 y 2 es los grados de libertad de ambas muestras. Entonces es calculada con esa expresión. Y también tenemos un ejemplo, y lo pueden estudiar. Hoy dice, se analizan los contenidos de cajas de cereal llenados por dos líneas de producción diferentes con el objetivo de determinar si existen diferencias entre ellos. Los resultados son, aquí aparecen, son 10 observaciones para cada línea de producción y ahí están los resultados. ¿Qué se puede concluir acerca de los contenidos promedios de ambas líneas de producción?
usar un alfa de 0.05. Entonces, ahí pueden ver ustedes los diagramas de caja comparativos, donde se mira que la variabilidad pues es diferente. Entonces, además de ser desconocida, vamos a asumirla diferente. Y luego viene el formato, así un formato parecido a este, donde solo se va calculando y acá pues la hipótesis alternativa es un diferente A que nos lleva a una prueba de 2 horas. El estadístico de prueba en este caso cae dentro de la región de aceptación. Entonces aquí no rechazamos la hipótesis. Entonces dice, no existe una fuerte evidencia a un nivel de significancia de 0.05 que indique que los contenidos depositados por las líneas difieren. Bueno, hablemos ahora un poco de una prueba T para observaciones pareadas. Recordemos pues que teníamos ya un procedimiento para hacer intervalos de confianza para observaciones pareadas, que era en base a las diferencias. Entonces aquí también retomamos eso, pero ahora con una prueba de hipótesis. La hipótesis nula en estos casos será que la media de las diferencias es igual a delta sub 0. El estadístico de prueba también es T, solo que ahora calculado como el de promedio sería la media de las diferencias, que la compararíamos con la de la hipótesis nula, dividida entre la desviación de las diferencias entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Aquí hay un ejemplo para, dice, se desea comparar el consumo de gasolina en millas por galón para 2 automóviles A y B. Para hacerlo se prueba cada automóvil con 5 marcas de gasolina. Cada automóvil usó un tanque de cada marca con los siguientes resultados. Entonces ahí tendríamos, ¿existe alguna diferencia que sugiera alguna diferencia entre los evidencia que sugiera alguna diferencia entre los consumos para ambos tipos de autos? Y aquí entonces se va desarrollando las diferencias. Por último, se usa siempre el formato del Bueno, entonces vamos a continuar con las pruebas de hipótesis. Veamos ahora cómo se hace una prueba de hipótesis para varianza. Podríamos comenzar que la hipótesis nula sería que la varianza poblacional es igual a una varianza cero. El estadístico de prueba para pruebas de varianza es chi cuadrado, que lo calcularíamos con esta forma. Ahí tenemos entonces bueno, dependiendo también de cómo se plantea la hipótesis alternativa, también pues se van a considerar pruebas de cola superior
cola inferior o pruebas de 2 colas. Nos dice acá, el ejemplo 8, el administrador de un infocentro cree que la desviación estándar del número de personas que hacen uso de las computadoras en un día es superior a 8. Una muestra aleatoria de 15 días resultó en la información siguiente y aparecen ahí 15 datos. A un nivel de significancia del 10%, pregunta, ¿los datos parecen apoyar la afirmación del administrador? Asuman que la variable está normalmente distribuida. Entonces, aquí tenemos el formato, estamos considerando una prueba de hipótesis en el esquema tradicional. Acá pues pondríamos cuál es el parámetro de interés, la desviación, la verdadera desviación estándar, poblacional. Vamos a considerar como hipótesis nula, vamos a ponerle acá, que es 64. Y como alternativa que es mayor de 64. Aquí estamos hablando de varianza. Por eso ese 8 va elevado al cuadrado para que sea varianza. Entonces tenemos 64 y nuestro nivel alfa de la prueba es de 0.10. El estadístico de prueba es este. Si nosotros calculamos la varianza para los 15 datos que tenemos ahí, nos va a dar un valor de 125.49. N es 15, sigma sub 0 cuadrado es 64. Sustituyendo acá, tenemos un valor de 27.452. Vamos a ver cuál sería la región de rechazo, la hipótesis nula y la de aceptación. Entonces tenemos que buscar en las tablas de la distribución chi cuadrado para, como es pruebas de cola superior, todo el alfa se va a acumular en la parte derecha. Buscamos para 0.10 con 14 grados de libertad. Eso da un valor de 21.064. Eso lo pueden ver ustedes en la tabla de distribución chi cuadrado. Entonces, ese valor es el que me divide la región de rechazo de la región de aceptación o no rechazo. Como el valor que me da la muestra es mayor, es 27.452, entonces nuestra conclusión pues sería rechazar la hipótesis nula y como conclusión decir pues que hay evidencia de que indica que la desviación estándar podría ser mayor que 8 a un nivel de significancia de 0.10. Veamos ahora cómo se realizan pruebas para diferencias de medias. Aquí vamos a considerar 3 casos. El caso 1, que son poblaciones normales con varianzas conocidas. El caso 2, que serían poblaciones normales con varianzas desconocidas, pero iguales. Y el caso 3 serían poblaciones normales con varianzas desconocidas y diferentes.
Entonces, en el caso 1, que son poblaciones normales con varianza conocida, nuestra hipótesis nula sería que la diferencia de medias es igual a un valor delta sub 0. El estadístico de prueba Z es Z, que lo calcularíamos con esta expresión, y dependiendo de las hipótesis alternativas, pues también se convierten en de cola superior, cola inferior o de dos colas. Veamos este ejemplo. Dice, un ingeniero químico está interesado en reducir el tiempo de secado de cierto tipo de pintura. Se prueban dos formulaciones. La primera es la formulación tradicional, que durante muchos años ha usado y cuyo tiempo de secado tiene una desviación estándar de 8 minutos. A esta formulación se le agregará un nuevo ingrediente que se supone reducirá el tiempo de secado sin afectar la variabilidad de este. Se pintan 10 especímenes con cada una de las formulaciones en orden aleatorio, resultando en tiempos promedios de la primera media es de 121 minutos y la segunda es de 112 minutos. ¿Qué conclusión puede obtener el ingeniero acerca de la efectividad del nuevo ingrediente? Use un nivel de significancia de 0.05 y suponga normalidad. Vamos a aprovechar este formato para llenarlo con estos datos. Pero entonces aquí vamos a considerar como hipótesis nula que la diferencia entre las dos medias es 0, o lo que es lo mismo decir que las medias son iguales, contra una hipótesis alternativa de que la media 1 es mayor que la media 2 y el nivel de significancia es 0.07. Veamos entonces que el estadístico de prueba Z será calculado por veamos cuáles son los datos que tenemos en las muestras. Entonces, ahí tendríamos los valores que nos dan el valor Z, que nos da la muestra.
¿Con qué vamos a comparar eso? Con la región de rechazo que tengamos definida. Como dice que el nivel de significancia de la prueba que nos piden es de 0.05, ustedes pueden ver en la tabla de distribución Z que acumulando el 0.05 en la parte derecha, porque es prueba de cola superior derecha, ese valor, el valor crítico es 1.645. Entonces, como el valor 2.52 está a la derecha de ese valor, entonces estamos en la región de rechazo. Y digamos, rechazar la hipótesis nula y decir pues que el ingeniero puede concluir a un nivel del 0.05 que añadir el nuevo ingrediente reduce significativamente el tiempo de secado. O sea, porque rechazamos la hipótesis nula de que las medias sean iguales, por lo tanto, estaríamos implícitamente aceptando que la media 1 es mayor que la media 2. Bueno, ahora, en el caso 2, cuando suponemos que las muestras vienen de poblaciones normales, pero no conocemos las varianzas, pero las podemos asumir iguales. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa decisión de decir que aunque sean desconocidas las varianzas, pero se pueden considerar iguales? Eso es haciendo los diagramas de caja comparativo. Sí, ustedes lo pueden hacer en el lenguaje R, los diagramas de caja comparativos, y ver si las variaciones son iguales, aproximadamente iguales. En ese caso, en el caso 2, la hipótesis nula que consideraríamos es también el estadístico de prueba, pues, es T, el estadístico T, que va a estar calculado ahora con esta fórmula, donde S sub P es como la desviación estándar combinada de las dos muestras, que va a tener que ser calculada con esta ecuación.
Y los grados de libertad también de las muestras combinadas es N1 más N2 menos 1. Ahí tienen ustedes un ejemplo. Ustedes estudienlo, prácticamente son parecidos, solo que ahora las distribuciones van cambiando. La distribución Z, para el caso de poblaciones normales con varianzas conocidas, ahora la distribución T, para el caso de poblaciones normales con varianzas desconocidas, pero iguales. Y el caso 3 serían poblaciones normales con varianzas desconocidas y diferentes. Bueno, en el caso 3, cuando a través de los diagramas de caja vemos que las varianzas poblacionales son desconocidas, pero además diferentes, entonces siempre el estadístico de prueba va a ser T, calculado con esta ecuación. Lo que cambia ahora bastante con respecto a los casos 1 y 2 es los grados de libertad de ambas muestras. Entonces es calculada con esa expresión. Y también tenemos un ejemplo, y lo pueden estudiar. Hoy dice, se analizan los contenidos de cajas de cereal llenados por dos líneas de producción diferentes con el objetivo de determinar si existen diferencias entre ellas. Los resultados son, aquí aparecen, son 10 observaciones para cada línea de producción y ahí están los resultados. ¿Qué se puede concluir acerca de los contenidos promedio de ambas líneas de producción? Usar un alfa de 0.05. Bueno, entonces, ahí pueden ver ustedes los diagramas de cajas comparativos, donde se mira que la variabilidad es diferente. Entonces, además de ser desconocida, vamos a asumirla diferente.
Y luego viene el formato, así un formato parecido a este, donde solo se va calculando y acá pues la hipótesis alternativa es un diferente A que nos lleva a una prueba de 2 horas. El estadístico de prueba en este caso cae dentro de la región de aceptación. Entonces aquí no rechazamos la hipótesis. Entonces dice, no existe una fuerte evidencia a un nivel de significancia de 0.05 que indique que los contenidos depositados por las líneas difieren. Bueno, hablemos ahora un poco de una prueba T para observaciones pareadas. Recordemos pues que teníamos ya un procedimiento para hacer intervalos de confianza para observaciones pareadas, que era en base a las diferencias. Entonces aquí también retomamos eso, pero ahora con una prueba de hipótesis. La hipótesis nula en estos casos será que la media de las diferencias es igual a delta sub 0. El estadístico de prueba también es T, solo que ahora calculado como el de promedio sería la media de las diferencias, que la compararíamos con la de la hipótesis nula, dividida entre la desviación de las diferencias entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Aquí hay un ejemplo para, dice, se desea comparar el consumo de gasolina en millas por galón para 2 automóviles A y B. Para hacerlo se prueba cada automóvil con 5 marcas de gasolina. Cada automóvil usó un tanque de cada marca con los siguientes resultados. Entonces ahí tendríamos, ¿existe alguna diferencia que sugiera alguna diferencia entre los evidencia que sugiera alguna diferencia entre los consumos para ambos tipos de autos? Y aquí entonces se va desarrollando las diferencias. Por último, se usa siempre el formato del enfoque clásico. Y al llegar al T de la muestra es menos 0.254, que está dentro de la región de no rechazo o de aceptación de la hipótesis nula. Esos ejemplos pues vayan estudiando, ahí los tienen bien detallados en el guión de clase. Por último, están pruebas para diferencias de proporciones. Está el caso de muestra grande. Y los procedimientos de prueba para varianza. Bueno, con eso entonces hemos terminado las clases aquí positivas. Del enfoque clásico, y al llegar al T de la muestra es menos 0.254, que está dentro de la región de no rechazo o de aceptación de la hipótesis nula.
esos ejemplos pues vayan estudiando, ahí los tienen bien detallados en el guión de clase. Por último, están pruebas para diferencias de proporciones. Está el caso de muestra grande. Y los procedimientos de prueba para varianza.